Bien. Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos a una sesión más de Cuentos a Contraluz. ¿Qué les digo? Nada, esto siempre, cada vez que es muy difícil arrancar y abrir el espacio, sobre todo porque venía pensando en el bus, que es lo más parecido cada vez que vengo a Cuentos a Contraluz o a Escrito Abierto, siempre tengo esta sensación de que es como cuando uno está con la chica que le gusta, o sea, como que uno se pone todo nervioso, me estaban temblando las piernas, ¿no? ¿Sí? Como que uno intenta decir algo que suene más o menos interesante, pero al mismo tiempo quiere ser honesto, pero al mismo tiempo es medio estafador en el sentido de que uno trata de que ustedes crean que uno tiene algo importante que decir, y toda esa cantidad de sentimientos y de sensaciones son las que me parecen importantes a la hora de hacer este tipo de cosas. Contar historias para mí es un acto de honestidad, un acto de vulnerabilidad muchas veces. Y qué mejor forma de mostrarse vulnerable que con los amigos, con las personas con las que uno cuenta historias. Y para mí es maravilloso. Entonces, mi primer aplauso sea para ustedes por haber venido un sábado para eso, para contar historias. Yo tenía una propuesta, acabo de hablar con Supa, acabo de hablar con Cata, con ustedes dos no se los he propuesto, pero pues vamos a ver si quieren o no quieren, y es, ¿les gustaría un cuentacuentero? Así como por iniciar. En este momento no hacemos una. Sí, o sea, la idea es que cada vez que yo proponga algo, ustedes hagan con eso medio, nos estafamos nosotros mismos y nos hacemos creer que la estamos pasando chido. No, mentira. Bueno, hagamos una cosa. Entonces, voy a empezar la primera capsulita. Y el que se anime viene, y el que se anime viene, y el que se anime viene, y el que se anime viene. Como para no decir primero tú, sino, y listo, de bueno, ¿sí? Este es una chimba. El papá, periódico en mano, sentado en su sillón, domingo 3 de la tarde. Y el man se da cuenta de que los Bubble Gummers que él compró se asoman por debajo del periódico. O sea, uno quisiera tener festivos para el oficio de ser papá, ¿no? Es como que man trata de ignorar, pasa la página, pero los Bubble Gummers siguen ahí. ¿Qué tripa se le torció? O sea, que tengo monos en la cara. El niño se quedó mirándolo y le dice: papá, es que tengo una pregunta. Virgen Santísima, yo sabía que tenía que comprar esa enciclopedia de educación sexual, ¿cómo era esa vaina? El hombre tiene una semillita, la mujer tiene una... Cuéntame. Papá, ¿quiénes saben más, los padres o los hijos? Ah, no, hubiera sabido que era tan fácil, ¿sí o no? El man levanta, hincha el pecho y le dice con toda la seguridad del mundo: obviamente saben más los padres que los hijos. Y vuelve a abrir el periódico creyendo que había ganado la batalla. Cuéntame, ¿qué pasa? El niño se queda mirándole y le dice: papá, ¿quién inventó la máquina de vapor? Ah, este chino berraco, lo que quería era subvertir la autoridad. Este man lo que quiere es cuestionarme. Menos mal, el hombre es un hombre culto que tiene una biblioteca gigante en su estudio, había leído todos los libros que tenía que leer y con toda la autoridad del mundo le dice: obviamente, quien inventó la máquina de vapor fue James Watt. Y abre el periódico. A ver, y el niño, con un signo de interrogación en el rostro, se queda mirándole y le dice: pa, pero si los padres saben más que los hijos, y James Watt inventó la máquina de vapor, ¿por qué no la inventó el padre de James Watt?
y la ventana de la sala estaba abierta. Pensé que por eso era que tenía todo un frío que me recorría el cuerpo, pero eso no explicaba el vacío en mi pecho. Aún así me decidí por ir a cerrar, primero que todo, la ventana. Y justo cuando la cerré, escuché un toc, toc, toc. No esperaba a nadie, pero como que me surgió una sensación en la barriga y me empezó a subir al pecho como si una ilusión creciera. En eso, por la mirilla, me di cuenta que era él. Por fin había llegado. Sí, era lo que ocupaba el vacío en mi pecho. Había llegado mi rayito de sol. Entonces Caperucita se levantó completamente decepcionada mirando al lobo feroz de arriba y abajo y dijo: ya veo que el camino no era lo único corto acá. Esta historia transcurre en la 22 con 14 en el barrio Santa Fe, pero los personajes los conocemos porque son los personajes cortasianos. El protagonista es un fama que iba justamente cruzando la 22 con 14 mirando las estaderías y esperando una esperanza que le hiciera un trabajo. Mientras tanto veía las demás esperanzas, algunas más desnudas que otras. Cuando llegó su esperanza le dijo que le tenía una pregunta. El fama le preguntó a la esperanza por qué en ese barrio nunca había visto a un cronopio. La esperanza se le rió, todos sabemos que los cronopios son románticos empedernidos, pero decidió contestarle y afirmarse en eso. Ya sabemos que los cronopios son románticos. No implica que no vengan, lo que pasa es que suelen venir en horas en donde nadie los ve y generalmente muy jóvenes, y también se van demasiado pronto, porque descubren que jamás van a poder devolver el placer ni van a recibir el amor de parte de una esperanza. El mayor miedo de Julián a sus 43 años era orinarse encima. Y es porque le llevaba una semana completa pasando. Entonces, es que cada que aparecía en sus sueños estaba en un cuarto lleno de personas, una sombra al fondo se ponía de pie, se le acercaba y le decía: Julián, ¿ya hiciste chichi? Y Julián se despertaba y se había hecho chichi. Entonces fui y habló con la mamá, porque cuántas veces la mamá le había lavado la ropa después de que él se había orinado. Y le dijo: mamá, ayúdeme por favor, ¿yo qué puedo hacer? Dijo: mi hijo, tranquilo, usted simplemente no tome agua y vaya al baño antes de acostarse. Es sencillísimo. Mamá, de verdad, sí. Entonces Julián esa noche se acostó, no tomó agua, fue al baño antes de acostarse. Y cuando apareció en ese cuarto lleno de personas con una sombra al fondo que se le acercaba, le dijo: Julián, ¿ya hiciste chichi? Pues él se levantó y se había hecho chichi. Entonces fue y buscó una psicóloga. Y la psicóloga le dijo: Julián, no te preocupes, eso es que tú tienes miedos internos que no has querido aceptar. Entonces solamente tienes que decirle al demonio que sí, que ya hiciste chichi. Y entonces Julián nuevamente no va al baño, no toma agua, aparece nuevamente en el mundo de los sueños, en un cuarto lleno de personas y una sombra al fondo, que se pone de pie y dice: Julián, ¿ya hiciste chichi? Y Julián se pone de pie y le dice: ¡sí! ¡Ya hice chichi! Y la sombra, lo más de asombrada, mira a Julián y le dice: ¡ah, sí! Y popó. Desfile patriótico. El pueblo está al lado y lado de la calle principal. Pasan los soldados marchando así, dignos, ¿no? Todos zapateando al mismo tiempo. Después del desfile militar pasan los bailes típicos, las mujeres moviendo sus faldas, los hombres con un ritmo maravilloso. Al final viene el carro decorado por todo el pueblo, con un asta gigante como si estuviera tratando de hacerle cosquillas al cielo. Y en la punta del asta, la bandera, coqueta, ondeando, diciendo: sí, miren, soy yo. Todos y cada uno de los integrantes del pueblo se quitan el sombrero y se ponen
ponen la mano en el corazón. Todos, excepto ese maldito desgraciado de allá, que tiene un sobre todo, tiene el sombrero puesto y persiste en menospreciar el emblema nacional. La muchedumbre rezonga, murmura, luego alguien grita ¡el sombrero! Y todos y cada uno de los miembros del pueblo se van contra ese maldito antipatriota, lo tumban al suelo, lo golpean, lo tiran al suelo. ¡El sombrero, el sombrero, el sombrero, el sombrero! Queda una manchita gris de la cual brota un líquido viscoso. Se trataba de un excombatiente de guerra que había perdido en batalla los dos brazos. Damas y caballeros, con este aplauso quisiera que recibieran a la primera invitada de la noche. La conocí en el festival de oralidad de la Universidad del Bosque y luego nos volvimos a encontrar como por casualidad y para mí es un honor y una maravilla presentarla aquí en Cuentos a Contarnos por primera vez, Catalina Guerrero. Muchas gracias. Bueno, lo que me gusta mucho de esta función es que es algo como muy íntimo. Entonces, yo les traigo una propuesta. Porque quería contar copito, porque hace rato no lo cuento. Pero ahorita estoy ensayando unos cuentos. Y no sé, ustedes me dirán, ¿cómo los voy a dejar que lean? ¿Cómo son dos cuentos cortos o un cuento un poquito más larguito que ese tipo? Entonces, no sé, piénselo, analícenlo, con que les suena. Y ya, bueno, está algo. Lo vamos a hacer por manos porque como preguntarles a uno por un está raro, entonces como como ¿quién quiere como los cuentos como más corticos? Ok. ¿Alguien quiere copiar? Bueno, está bien. Este se llama, bueno, es de un libro que se llama Cuentos en verso para niños perversos. Sigo trabajando en el verso, pero me gusta lo perverso. Y empieza así. No hay animal del que yo mejor me acuerdo que el cerdo. Porque el cerdo es una bestia lista, es una bestia amable. ¿Cómo describirlo? No sé, es como una bestia... Pero... Es una bestia perro, es una bestia... que no sabe, es una bestia rechoncha, noble y agradable. Sin embargo, para toda regla hay excepción. Uno que otro se va encontrando por la vida un cerdo tontarrón. Sin embargo, pues hay unos que se esfuerzan más todavía por serlo. Y esto pensó el lobo. Cuando caminando por el bosque un día, se encontró con nada más y nada menos que un lechón armando una gran casa de paja. Estaba medio chueca, no tenía ventanas, pero había una especie de puerta, por la cual el cerdo se escondió cuando vio al lobo. Sin embargo, el lobo se esforzó, se acercó y le dijo: cerdito, cerdito, por favor, déjame entrar. El cerdo, que lo escuchó, detrás de aquella puerta, le dijo: no, su merced, ¿cómo se le ocurre que yo lo voy a dejar entrar? Si es que usted es el lobo, de eso ni hablar. Pero cerdito, ¿qué tal si tú y yo jugamos a las escondidas? Tú te escondes y yo te caso. Que no, su merced, ya le di, usted es el lobo. Y usted no me quiere, no, usted no solo quiere jugar conmigo, no, yo lo conozco, no. Eso, ni hablar. El cerdo estaba muy en su gusto. Entonces el lobo lo decidió. ¡Ah, no! Muy bien. Entonces soplaré y su casa derribaré.
Y así fue. De un solo chiflón tumbó toda la casa de aquel cerdo. Y del pobre no dejó ni el rabo ni la panza, mucho menos las orejas, y la trompa se la puso como darme en una pierna. Pero el lobo había quedado con hambre. Es que resulta que un solo lechoncito no alcanza a llenar la barriga. Y él pensó como que si tal vez buscaba a los hermanos, no estarían tan lejos aquellos marranos. Y empezó a caminar por el bosque y no muy lejos se encontraba la segunda casa. Esta era un poco más rústica, porque era como ¿de qué crees que era la casa? ¿Paja? No era de paja. ¿De qué crees que era la casa? No era de adobe. La primera estaba hecha chueca y sin ventanas. Esta tenía ventanas y un segundo piso, pero era hecha de ramas. El lobo no era experto en arquitectura, pero pensó que adentro podía haber un cerdo y eso era lo importante de este cuento. Así que empezó por la ventana a llamarlo. Cerdito, cerdito, por favor, déjame entrar. Y el cerdo, que por la ventana se asomó: ajá, Mari, ¿y a ti qué te pasa, caballero? Es que tú estás loco, Marito, yo que te voy a dejar entrar a ti, que tú eres el lobo, eso ni hablar, o sea, chico, vale, vete a hacerte tu vaina. El lobo, que esto escuchó, pensó: cerdito, ¿y si de pronto nos vamos aquí cerquita a la tiendita y nos echamos unas cervecitas? Que no, Mari, que yo a ti te conozco. No me vas a emborrachar para comerme, chico. Y eso no va a pasar conmigo, Mari, eso jamás. Que no, que tú eres el lobo. De eso ni hablar. Y el lobo, que esto escuchó, así. Muy bien. Pues soplaré y tu casa derribaré. Y de uno y de dos, la casa cayó. Y el marrano, que intentó correr como pudo, no alcanzó, porque el lobo, iba a decir se lo cogió, pero se fue mal y así pasó. Resulta que el lobo pensó: desayuno, almuerzo, ya estuvo. Pero, ¿y por qué no pensar en la cena? Después de todo, se anochece y este lobito pasa hambre. No, eso no puede pasar. Entonces, se puso a buscar. Y caminando otro rato por el bosque, se encontró la tercera casa. Y es que él sabía que en este cuento había otro marrano. Entonces, lo que él no contaba es que era el tercero, el menos terco de toda la manada de cerdos. Era más inteligente y él no se había hecho una casa cualquiera. Esta vez la casa era de ladrillo, porque todos no sabemos ese cuentillo. Era de 3 pisos y no solo contaba con puerta y ventanas, sino con un balcón en donde estaba recostado aquel lechón, hasta que el lobo vio y se metió. El lobo guardó su compostura, porque ante todo la figura, y se acercó a la puerta, hizo lo que antes no había hecho, la tocó. 1, 2, 3. Lobito, lobito, yo sé que tú me escuchas, por favor, déjame entrar. El cerdo, que esto yo. Bueno, pues es que acá entre nosotros a él le gustaban así como cortaciones, como pelear cacho. Entonces se salió al balcón, pero no tan cerca porque puede ser peligroso. Entonces le dijo: uy, cerdito, yo
De mil amores lo haría, pero no me causas confianza. Cerdito, mira, yo te propongo que hagamos lo siguiente. Yo preparo la salsa de la cena y tú me sirves de merienda. Y el cerdo, que esto escuchó, le dijo: No, lobo. ¿Ves cómo eres? Uno te da un poquito de confianza y tú te crees el dueño de todo. ah, no. Muy bien. Pues soplaré y soplaré, y tu casa derribaré. Pues no creo que puedas. Porque esta casa tiene buenos cementos. Y aparte de eso, no la hice solo. Me ayudaron otros animales de otros cuentos. Y ellos saben lo que hacen, ellos saben de arquitectura. Así que sopla lo que quieras, que yo aquí me recuesto tranquilo en mi hamaca. El lobo pensó: muy bien, pues si no la boto soplando, la boto con pólvora y andando. ¿Serás capaz? Y el cerdito se fue corriendo adentro a llamar en el teléfono. ¿Aló? ¿Aló? Por favor, que conteste, por favor, que conteste. ¿Aló? ¿Aló? El lobo, mientras tanto, afuera colocando toda la pólvora, porque siempre la llevaba en caso de emergencia, evidentemente. Así que, ¿aló? ¿Familia Roja? Sí, soy yo. Caperú, necesito que te vengas corriendo. ¿Recuerdas que te pedí ayuda para mi nueva casa? Pues resulta que el lobo está aquí afuera y me dice que me va a comer, que es toda una fiera. Ay, cerdito, pero me andaba dando un baño. Si quieres, permíteme. Me seco el cabello y voy a andar. Y el cerdito lo que intentó hacer fue salir al balcón a ver cuánto se demoraba el lobo en terminar de colocar la pólvora. Y justo cuando él ya se estaba preparando, estaba conectando el último cable para darle al botón, escuchó atrás suyo: señor lobo. Y él se volteó. Era ella. Él sabía lo que le había hecho a su hermano. Porque hay otro cuento que les contaré en otro momento. Pero Caperú ya no era una niña. Ella llevaba un corset. Y en el corset, el lobo se abalanzó hacia ella. Pero en eso no alcanzó. Porque sacó del corset Caperucita un arma. Y le dio en punto tan vital que, al igual que su hermano, la ira le resultó fatal. Y el cerdito salió por el balcón. ¡Viva Caperucita! ¡Viva Caperucita! ¡Es la mejor! Pobre marranito. Es que lo que él no se esperaba es que Caperucita no solo se iba a hacer un lidorio de lobo, sino que tenía que combinarlo con lo último en guarachas. Un bolso de la mejor piel de marrano. Muy bien, y este es un cuento que ahorita sí estoy practicando con otro acento, porque me gusta por alguna razón. Y yo creo que ustedes también han de conocerlo por ahí. Pero a su petición, el honor. Pasa y acontece que hay personas a las que les gusta robarse los protagonismos de las historias. Hay personas que van por la vida creyendo que solo por ser ellos se otorgan derechos y derechos y derechos, porque deberes no tienen. Así, para estar a mano, decidí robarle el acento a la protagonista de esta historia. Pues resulta
resulta que ella viene de tierras lejanas. ¿De dónde viene mi apellido? Para los que no saben, mi apellido es gallego. Viene de por allá, de España. Y pues, a continuación, les cuento lo que le pasa a los que se quieren robar los protagonistas cuando no es por. Mamá Oso estaba en la cocina preparándose una rica sopa de avena. Era un potaje, una cosa que tú decías, ¡qué grandiosa! Y Papá Oso, a Papá Oso le encantaba el potaje de la señora Oso. Y de tanto comer potaje, pues a ellos después os gustaba acomodarse en sus camas a descansar con sus cobijas súper suaves hechas de la mejor lana. Y Mamá Oso era toda una ama de casa, una señora de casa, como ustedes y yo, que coleccionamos de todo, que coleccionamos las cosas más preciadas, los platitos, las tacitas, y lo que complementa las tacitas, que son las cucharitas y los tenedorcitos, y lo que complementa los cucharoncitos y los tenedorcitos, que son las servilleticas, deportivos. Y era su hogar, perfecto. Y hace poco habían tenido nada más y nada menos que un ocesno. Y este estaba llorando un poco, así que Papá Oso se ha levantado de la mesa un poco agitado, pero vale que está bien, que fue a por su ocesno. Mientras tanto, Mamá Oso ha puesto los 3 platos de potaje en su mesilla. Pero en esto, Papá Oso, con su ocesno en brazos, ha decidido probar antes la sopa porque mejor prevenir. Y cuando ha metido la garra, ¡ay! ¡Mil cornejas! ¡Esta sopa está que quema las orejas! Así que la osa se ha puesto un poco brava porque ya sabes, o sea, una cosa es que te lo digan amablemente, pero en estos términos. Así que el oso lo ha notado. Y no hay nada mal en una madre enojada, pero ya sabemos las consecuencias, así que le ha dicho, tranquila vida, vamos a darnos un paseillo por la orilla del río y vemos los pajaritos y se reposa la sopa y venimos y seguimos con nuestra vida de ensueño porque todo aquí es muy bello. Ahí, cuando no le hablan así como no la convencen y que se ha salido el ocesno, su madre y el Papá Oso. Con lo que ellos no contaban es que había una criatura un poco despreciable, para daros mi opinión, que tenía un vestidito estilo, pues ya sabes, de pompones y que el tul y que tal, ¿no? Y que unos zapatillos ahí todos embarrados de porquería y de cosas que no voy a decir porque no quiero que huela feo. Y aparte, con 2 coletillas y un cabello rizado y totalmente rubio. La hacía llamar en el pueblo ricillos de oro. De oro, déjame decir. Pero vale. Y ella rondaba la casa y se ha dado cuenta que han salido. Y no se le ocurrió nada más que entrarse por la ventana, que tenía hambre. Y ha dicho, ay, esta sopa no me caería mal, que a mí me gusta mucho la avena. Ah, niña puerca. Y se ha metido a la casa y ha probado cada uno de los 3 platillos. Para su buen gusto no le ha gustado ninguno. Aunque se ha comido completo el del niño pequeño. Pero después de esto digo, ay, qué aburrido me siento. Mejor me pongo a hacer algo como en esta casa que hay. Y se ha dirigido a nada más y nada menos que la colección de Mamá Osa. El mueble, estilo isabelino, al lado de una sillita regalada por su madrina, en donde tenía todas sus tacitas, los platicos, lo que acompaña a los platicos, que son las cucharitas y los tenedores, y lo que acompaña a las cucharitas y los tenedores, que son las servilletas de motivos. Y se ha pensado en la gran idea de, ¿qué pasa si yo intento alcanzar aquellos platillos que están al fondo del armario? Pues en eso no le ha importado
poner sus zapatos, poner todo su peso en la silla de aquel hotel, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues que la silla se ha roto y todo el mueble se ha venido abajo. Con las tacillas, con los platillos, con las cucharillas, con los tenedorcillos, con lo que acompaña las cucharillas y los tenedorcillos que todo... Se ha vuelto un desastre. Se ha roto todo. Y aparte de eso, la muy condenada, en vez de pensar como un niño normal, merezco un castigo por lo que he hecho, piensa, ay, qué sueño me ha dado, me voy a recostar por aquí. Se sube a la segunda planta de la casa, donde están las 3 camas dispuestas para el descanso de los osos. Y así empieza. Primero la de Papá Oso. Ay no, que muy dura. Y mientras tanto, ustedes me entenderán. Una persona normal dice, tengo los zapatos llenos de porquería, no me voy a subir a la cama. Pero esta tía, mira, que se ha subido a las 2 camas. La mamá de Mamá Oso no me es muy suave. Ay no, acá me siento cómoda, me hundo. Y encuentra la de el oso pequeño. Dice, esta es de mi talla, en esta me quedo. Y no le ha importado envolverse en todo lo que se llama la cobija de lana. Y la ha llenado de lo que ya sabemos, que no menciona para que no huela feo. Y se ha quedado dormida. En esto, abajo suena la puerta. Pero ella está tan profunda que no se da cuenta. Y aquí quiero que hagamos una recapitulación, por favor. ¿Se han dado cuenta de los crímenes que ha cometido esta cría? Primero, allanamiento de morada. Segundo, el personaje no le ha importado tragarse 3 platos de potaje. Tercero, aquella niña ha roto la silla isabelina. Y el cuarto, y no menos ignorable, la cría ha llenado toda la cama de porquería. Se ha limpiado todos los zapatos en la cama de la madama. Muy bien. Usualmente, las madres les cuentan este cuento a los niños y pues la sujeta, la niña, risillos de oro. Se despierta, ¿no? Y logra salir por la ventana y todos dicen, ay, viva, viva, se ha zarpado la cría. Yo sinceramente no estoy de acuerdo con eso. Porque ya os he mencionado que hay consecuencias para los que te quieren robar el protagonismo de los cuentos ajenos. Ella no tenía nada que hacer en este cuento, porque no le aporta nada. Así que, bueno, dejémosla dormida mejor. Y que Mamá Oso entre a la casa, vea su desastre, porque le ha roto, si bien recuerdan, los platillos, las tapillas, las cucharillas, los tenedorcillos y lo que acompaña las cucharillas y los tenedorcillos, que son y se ha llenado de tanto rencor y de tanta rabia que va a buscar a la culpable de aquella hazaña. Papá Oso, al ver la furia de esta mujer, prefiere quedarse en la puerta quieta. Ella, por su olfato, ha encontrado el mal olor. Sube a la segunda planta y la ve ahí, plácida, dormida, como si no hubiera hecho nada, la pequeña. Y recuerda que habían salido con hambre y venían a casa a comer. Pues potaje ya no había, así que había que resolver. Y Mamá Osa se abalanza contra la pequeña y en eso Papá Oso escucha el estruendo, así que sube con sus asno en brazos corriendo. Y así pues, Mamá Oso con una sonrisa se voltea y le dice, tranquilo querido, que a ti te he guardado toda una pierna.
El último no, este lo estoy ensayando mucho porque le he cogido cierto aprecio desde la primera vez que lo conté y pues gustó. No es mío, es de su autor, su autor es los cuentos de tradición africanos, pero su primera adaptación a lengua española la hizo Juan Moreno, que es un cuentero que ya tiene como 80 años, ya no cuenta, pero gracias a él lo conocí. Y se llama Samba Biribaramba o Samba el Fanfarrón. En la hacienda de los Samba, todos son fanfarrones, pero hay unos más fanfarrones que otros, porque se están peleando el liderazgo para el más fanfarrón de todos. Y ahí entran Samba Farafaramba, Samba Curucuramba y Samba Biribaramba. Samba Biribaramba dejaba atrás a los otros Samba, porque resulta que mientras Samba Farafaranda llegaba a la aldea diciendo que había cazado 50 elefantes y el otro llegaba diciendo que había cazado 80 elefantes, Samba Biribaramba llegaba con una pata de elefante diciendo que se había comido 100 elefantes. Por otro lado, él también decía que era el más fuerte de todos, no solo porque podía perfectamente cazar ya 100 elefantes y comérselos todos, no, sino porque él si quería podía llevarse toda la aldea al hombro, o que él si quería en las fogatas por las noches podía coger los árboles de un solo jalón y echarlos a la fogata si es que hacía falta leña. Esto nunca se vio, pero Samba Biribaramba estaba seguro de que sí, y por tanto todos estaban seguros de creerle también. Así se llegaron las elecciones y Samba Biribaramba fue el elegido para irse a la convención de los líderes de las aldeas. Pues habían aldeas de diferentes tipos. También estaban las aldeas de los más mentirosos, también estaban las aldeas de los más chistosos, también estaban las aldeas de los más grandes. Es que siempre había más. Pero a Samba Biribaramba no le importaba. Y llegó a la aldea muy campante, presentándose ante todos como el más fuerte, como el más brillante, como el más de los más de los más. Así, y ahí fue donde la conoció a ella. Lo que no se esperaba Samba Biribaramba es que la iba a conocer justo en esa ocasión, la mujer de sus sueños. Todos piensen la persona en la que están enamorados. Pues ella era más hermosa. Y era más grande. Y él se enamoró de esa grandeza porque ella se lo podía perfectamente coger y llevárselo al hombro. O coger y ponérselo en la cabeza. Y no habló solo de que lo llevara siempre en el pensamiento, porque cuando ella también lo vio, algo le gustó. Samba Biribaramba no iba a desaprovechar esta oportunidad y entonces le habló. Y como buen fanfarrón, sin miedo al éxito, se averiguó el nombre. Kumba. Kumba, yo te amo. Y Kumba lo miró. Así. Pues yo también. Y se enamoraron, se casaron, se juntaron, porque así pasaban esas aldeas. Yo te amo, tú también me amas, pues ya está. Y ahí empezaron a pasar todas las tardes juntos. Pero Kumba ya estaba un poco cansada de escuchar las fanfarronerías de Samba. Entonces en una tarde, que hacía mucho calor, le pidió que trajera algo de tomar. Y Samba Biribaramba no podía solo traerle una cantimplora con un poquito de agua, no, él iba a traer todo un arroyo. Entonces se fue al arroyo más cercano y destapó la cantimplora y lo empezó a meter, y lo empezó a meter, y lo empezó a meter, y cerró la cantimplora y se fue corriendo y se lo llevó a Kumba. Kumba le aceptó el arroyo y mientras se lo tomaba, le dijo: Samba, fuerte eres, pero de ahí a que digas que eres el más fuerte de todos, no, eso es algo que tú no sabes. ¿Cómo que no?
¿No ves que te traje un arroyo completo? No, Samba. Hagamos algo. Vamos a la aldea de mi familia para que conozcas, porque siempre hay más por ver. Y así fue. Se encaminaron toda una tarde, toda una noche, y justo al alba del siguiente día iban llegando a la entrada de la aldea. Y en eso, Kumba le dijo: por acá ya conocías. Pero Samba Biribaramba, que era fanfarrón, no se iba a quedar corto. Le dijo: claro, yo acá venía, siempre, siempre, siempre. Lo único es que no había visto esa montaña. ¿Cuál montaña? Esa no es una montaña. Ese es mi papá. Solo que está de espaldas y con las rodillas de para arriba. Y Samba Biribaramba, cuando vio lo que era el suegro, quiso salir corriendo de inmediato, y en eso Kumba, aquí conmigo, y se lo llevó a la aldea. Pero antes de presentarle al suegro, Kumba le dijo: aparte de mi padre, acá están mis 3 hermanos, seguramente están en el bosque porque se acerca la hora del almuerzo, así que ve a ayudarlos. Y Samba Biribaramba pues tuvo que salir corriendo porque no quería encontrarse con el suegro. Y entonces no alcanzó ni a correr 5 minutos cuando se encontró con los hermanos de Kumba. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo él sabía que eran los hermanos de Kumba? Pues resulta que los hermanos de Kumba eran más grandes que Kumba y eran más grandes que el papá de Kumba. Eran grandísimos, 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 grandísimos. Eran más grandes que la palabra más grande del mundo. Y así, el menor lo miró y pensó que Kumba siempre había tenido gustos excéntricos, pero bueno, él los detalló bien y se dio cuenta de algo. El menor llevaba 300 elefantes al hombro. El del medio llevaba 400 elefantes del hombro y el mayor llevaba 500 elefantes al hombro. Y Samba los miró y les dijo: soy un loco. Y el menor, que estaba incómodo por una sandalia que se le había roto, le dijo: ay, sí, hazme el favor y la llevas. Y la sandalia voló y tapó a Samba. Ellos siguieron, y cuando llegaron a la aldea, Kumba preguntó por él. Y entonces Kumba pensó en ir a mirar qué pasaba. Y cuando llegó al bosque, escuchó una especie de era Samba. Y ella, con la punta de su meñique, alzó la sandalia de su hermano y sacó a su marido. ¡Allá! Recupérate, recupérate, Samba. Porque aún nos falta el almuerzo. Y aparte de eso, hay más por ver. Más. Sí, Samba. Más. Entonces, ella con el meñique se llevó la sandalia y cogió a su marido, se lo puso al hombro y se lo llevó para la aldea. Y en eso llegaron a la aldea y había toda una cena preparada, sobre todo un caldero justo en el centro. Pero para que se hagan una idea, el caldero, Samba Biribaramba. Y el suegro, que lo vio en apuros, decidió tomarlo de la ropa y colocarlo en su muslo. Y le pasó una cuchara para que él pudiera probar pues, un poquito de ese caldito de juguito de elefante. Pero cuando Samba Biribaramba intentó como hacer fuerza para que la cuchara le alcanzara algo del caldito, se cayó en el caldero. Y todo el mundo revolvía y revolvía. Y el hermano mayor de Kumba lo confundió con un pedazo de elefante y se lo tragó. Y Samba Biribaramba se agarró como pudo de la garganta. Y en eso Kumba preguntó: ¿y Samba Biribaramba? Y empezó a sonar de un ¡acá! ¡acá! Y el hermano de Kumba entendió lo que había pasado y lo vomitó.
hombre más fuerte del mundo vomitaba. Y Kumba fue por agua y se la llevó. Dijo, ay, límpiate, límpiate. Límpiate porque, ¿te acuerdas que te dije que faltaba más? Pues es que vamos a ir a donde mi hermana. No, sí, Samba. Todavía falta más por ver. ¿Más? Sí, Samba. Más. Y así es que se fueron para donde la hermana de Kumba. Porque es que la hermana de Kumba, para que se hagan una idea, era más grande que Kumba, que los hermanos, que el papá, era una cosa grande. Era una cosa grandísima, 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 tan grande que ni siquiera las dos palabras más grandes del mundo podían describirla. Era grande. Y ella era todavía más hermosa que Kumba. Por eso tenía buenos pretendientes. Y en eso venían dos pretendientes. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo sabían que venían dos pretendientes? Y es que se escuchaba en la vibración del piso, porque los pájaros salieron a volar, porque se escuchaba un pum, pum, pum. Es que resulta que los pretendientes de la hermana de Kumba eran más grandes que el papá, que los hermanos, que Kumba, que la hermana de Kumba. Era una cosa grandísima, 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 tan grande, pero tan grande, que ni siquiera las tres palabras más grandes del mundo podrían describir lo grandes que eran. Y uno iba marchando, enorme era, y era el rey de los ríos, y cogía los ríos y las piedras que había en los ríos y los peces y los alzaba al sol y se los tragaba. Y el otro era el rey de los bosques, y cogía los bosques de un solo manotazo, los pajaritos que estaban en los árboles de los bosques, los nidos que eran de los pajaritos, los huevitos que estaban en los nidos, los alzaba al sol y se los comía. Eran muy grandes. Y precisamente por eso, cuando se vieron, habían problemas. Porque los dos iban por la misma mujer. Y empezó a escucharse un estruendo cuando se chocaron, porque se empezaron a dar de golpes y nadie se podía meter porque pues era una cosa tan grande. Y el estruendo era tan caótico, que llegó a unas aldeas más allá, a donde había un viejito que estaba cultivando su huerta. Y el viejito no sabía qué estaba pasando, que era ese sonido, pensó que de pronto era un mosquito. Lo que pasa es que él pensó que era un mosquito porque el viejito era más grande que todos ellos juntos. Era una cosa grandísima, 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 tan grande que ni siquiera las cuatro palabras más grandes del mundo podrían describir lo grande que era el viejito. Y así, él cogió un palo como para intentar ahuyentar lo que sea que estuviera haciendo ese ruido y lo lanzó. Pero como era medio cegatón, lo lanzó para cualquier lado. Y ahí estaban ellos en la aldea con los gigantes peleándose. Estaba Kumba, los hermanos, el papá, la hermana. Y vino el palo y la aldea salió a volar. Y cuando la aldea salió a volar, todo el mundo gritaba ¡ah! Y todo el mundo gritaba ¡ah! Y todo el mundo gritaba ¡ah! Y todo el mundo volaba y volaba y volaba. Y en eso, una mamá y una niña que iban caminando tranquilas por el bosque. Y en eso la aldea venía y la mamá y la niña venían caminando. Y la aldea venía, y la aldea venía, y la aldea venía. Y la mamá y la niña iban caminando tranquilamente. Y la aldea venía y se le metió en el ojo a la niña. Es que resulta que la mamá y la niña eran más grandes que todos ellos juntos. Eran más grandes que el papá, que Kumba, que la hermana, que los pretendientes, que el viejito. Eran más grandes. Era una cosa grandísima, 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 que ni siquiera las 5 palabras del mundo más grandes podrían describir lo grandes que eran. Y en eso, la mamá miró a la niña y ¡pum! Le sacó la aldea del ojo y la echó a la tierra y le dijo: tranquila, hija, eso no era nada. Y continuaron su camino.
Kumba, mientras tanto, se limpiaba del viaje. Y volteó a mirar a Samba, que seguía en el piso, algo así como recuperándose de la caída. Y le dijo, recupérate, recupérate. Es que Samba Viribaramba, algo debes entender. Y es que siempre hay más por ver. En este mundo, ¿qué nos podemos creer? Si tú y yo, ¿qué somos? Si tú y yo, ¿qué podemos ser? Cuando siempre hay más. Gracias, muchas gracias por estar aquí, por escuchar estos cuenticos. Los dejo acá con su presentador estrella. Y nada, gracias por escuchar siempre. Picos, los quiero mucho. Ay. Ay, severo viaje, ¿no? Fue todo un popurrí de historias. ¿Por qué te vas? Esto se compone. Bueno, saludos. Yo llevo escuchando historias alrededor de 25 años. El lugar donde crecí escuchando historias fue La Perola. Mamá trabaja desde hace 30 años en la Universidad Nacional, es administrativa, y ellos, los trabajadores de planta, tienen un régimen especial que es Unisalud, un régimen especial de salud. Es como una EPS solamente para ellos. Nosotros vivíamos en Soacha y alguna vez tuvo la mala idea de pedirme una cita médica un viernes a las 3 de la tarde. Yo agarré el bus, yo tendría como unos 13 años, entré por la 45, las indicaciones eran fáciles, ¿no? O sea, usted llega a la Plaza Che, coge hacia la derecha, sigue derecho, llega al Miguel Gutiérrez y en el primer piso es Unisalud. Pero pues entré a la Universidad Nacional, en lugar de coger hacia la derecha, cogí hacia la izquierda. Cosas que pasan en la pública, ¿no? Y a la izquierda estaba La Perola y había un montón de gente alrededor de un tipo que no estaba declamando poesía, pero casi, no estaba haciendo teatro, pero casi, estaba contando historias. Yo miré el reloj, en ese momento usaba el reloj de pulso y dije, tengo tiempo, me senté a escuchar. Les estaba hablando de que La Perola no tiene techo, es descampado. Yo me vine a dar cuenta de la hora que era cuando el coordinador del espacio dijo, bueno, y para cerrar la noche les presento a... y a partir de ahí seguí yendo casi que todos los viernes que podía, y todavía siendo parte del público, yo plagiaba cuentos en las izadas de bandera, plagiaba cuentos que escuchaban La Perola miserablemente sin ningún tipo de técnica ni nada por el estilo. Y siendo parte del público, vi a este señor, y en ese momento no era consciente ni de la distancia de edad ni nada por el estilo, simplemente era un narrador de trayectoria ya para esa época. Y con el paso del tiempo, como que me fui acercando a contar historias, y no entiendo por qué no nos habíamos acercado antes. Hoy creo que es una muy buena excusa para que nos acerquemos y para que nos escuchemos. Así que reciban con un muy fuerte aplauso. Contaré música. Hola. 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 Bueno, yo siempre saludo por varias cuestiones. ¿Ustedes saben por qué cuando uno saluda da la mano? Porque eso... Lo que pasa es que antiguamente, para indicar que uno no llevaba armas en las manos, pues uno enseñaba la mano, ¿sí? Entonces por eso uno da la mano hoy en día como para, ay, no llevamos armas, ¿sí? Entonces es una forma en la que uno pues está frente a un público como diciendo, no, yo vengo en son de amistad, ¿sí? Y la otra razón es porque pues yo soy licenciado en artes escénicas
licenciado, o sea, soy profe. Entonces soy de los que entra y me gusta que la gente se ponga de pie. Buenos días, querido. Entonces por eso, pero tengo esa vaina de, pues, cuando entro a un lugar, pues saludo. Por eso me gusta saludar. Hola. Hola. Pues ese saludo todo fingido, ¿no? ¡Saludate, por Dios! Hola. Hola. Bien mejorando, ¿sí? El regaño sirve. Extrañamente el regaño sirve. Que de hecho esto viene de mi mamá. Mi mamá ya es una señora de edad, ¿no? Pero es de las que me pellizcaba cuando yo no saludaba. Pero no es que yo no la saludara, es que mi mamá es sorda. Pero no es sorda clínicamente sorda, sino que es sorda mamá. Es de las mamás que pues, mi mamá normalmente está en la cocina o está pintando sus que hace figuritas de estas que son en resina, y las pinta y todo, y comienza, ¡mijo! Y yo estoy sentado en mi computador aproximadamente a 2 metros. Y yo, dígame, ma, ¡mijo! Ma, ¿qué pasa? La estoy escuchando. ¡Venga para acá! Ma, pero la estoy escuchando, dígame, ¿qué pasa? ¡Que venga para acá! Le digo, no, qué mal chino este pendejo que se no. Y pues yo con toda la paciencia que tengo con mi madre, pues me toca levantarme, levanto en mi computador, voy hasta los 2 metros que está de distancia mi mamá al frente y le digo, ¿qué pasó, madrecita? Dígame, ¿qué pasó? Hazme un favor, ¿no? Porque como el señor se la pasa ocupado, ¿no? Dígame, mamá. A ver si le escribo allá al Facebook a su tía que yo es que yo estaba allá, señora. Así es, mi mamá es una persona extraña, pero la quiero mucho porque pues, es mi mamá, ¿no? Me crió, o sea, soy hijo latinoamericano, significa no tengo papá. Bueno, tengo, pero no existe el señor en nuestro hogar. Y mi mamá me crió y yo sé que de pronto ustedes, así de pronto si han escuchado alguna vez cuenteros, que los que se paran así a decir, con voz de cuentero de los 90, es que dicen, no, yo cuento cuentos, porque mi abuelito me contaba cuentos. Es mentira. Porque nuestros abuelitos ya casi no nos cuentan cuentos, ¿no? Mi abuelito me miraba y como decía, tenga chino, 2000 para la gaseosa, no me va. Pero mi mamá, extrañamente mi mamá sí me contaba cuentos antes de irme a dormir. Pues porque creo que me los contaba para que yo me durmiera y no jodiera. Pero ella me contaba cuentos y lo maravilloso es que mi mamá me contaba, estos cuentos se robaba los libros, que era lo que... en esta parte, pero ¿conoces a Alecos? Sí, claro. Alecos es un narrador que también es ilustrador. Y en un diplomado de narración oral tuve la oportunidad de conocerlo y compartir con él. Y vi sus ilustraciones y fue como, parce, yo tengo libros de estas ilustraciones. Fui y busqué en la casa y había unos libros de cuentos, de fábulas con ilustraciones. Y yo dije, los miré y efectivamente eran los de Aleco. Yo fui de donde Aleco y dije, no, mira, yo lo que tengo, por favor, firma, porque había libros que habían estado en mi familia durante años. Él me los firmó con mucho cariño, con dedicatoria. Yo llegué a la casa como, mamá, vea, el autor de estos libros me los firmó y mamá, uy, yo me los robé. Yo no me los robé de ley. Pero mi mamá me leía estos cuentos hermosos, pero mi mamá siempre cambiaba las versiones de los cuentos. Nunca me contó Caperucita 2 veces igual. La primera vez era Caperucita, era la buena, la otra la comía. Otras veces Caperucita era más perversa, otras veces no, que era la abuela. O sea, siempre cambiaba las versiones de mi mamá. Yo cuando pues dije, no, ya soy adulto, ya tengo que entrar a la universidad, entré a estudiar ingeniería de sistemas. Al mismo tiempo que comencé a contar cuentos en la Universidad Distrital. La carrera no la terminé, pero sigo contando cuentos. Y mamá, es extraño que mi mamá siempre, todas las veces como, mijo, ¿y usted cuándo va a terminar la carrera? Si le preguntara, mamá, aún así yo tengo la esperanza de que yo termine la ingeniería y como, señora, ¿cómo le digo? Haga cuenta, yo llevaba 11 semestres y estaba en 7º, entonces, haga cuenta, señora, no iba a cobrar ahí. Me salí de ingeniería, comencé a estudiar licenciatura en escénica porque dije, esto es lo mío, lo mío, lo de contar cuentos. Y mamá a un día se pregunta, ¿usted por qué se metió en eso? Si yo quería que usted fuera una persona prestante, y yo, señora, usted fue la que me enseñó el amor por los cuentos, no sé qué. Entonces eran 2 opciones, mi mamá quería que yo fuera abogado realmente. Y pues no.
Y cuando comencé a contar cuentos, pues este amor, esta magia por los cuentos me hizo vivirla, querer contar, querer aprovechar todo lo que tenía, viajar, porque cosa loca, uno termina viajando en muchos lugares por contar cuentos. Pero hay algo que aprendí de Carlitos Sierra, que es que lo más bonito realmente de esto de dedicarse a los cuentos no es solo contar cuentos, sino que básicamente a uno le pagan por escuchar cuentos. Ustedes dirán, no, pero cuento. No, porque es que uno se encuentra en estos lugares donde, con Cata, que bello que uno escucha las historias y dice, ay, tan lindo, tan bello. Y eso es lo que más me gusta a mí realmente de contar, que termino es escuchando. Pero pues hoy estoy aquí, entonces tengo que contar, ¿sí? Entonces pues yo con este amor que tengo a los cuentos, que tengo a mi mamá, yo comencé a decir, no, voy a hacer un montaje, quiero hacer algo bonito, algo que le represente a mi mamá todo el amor que tengo por ella. Y comencé a contar unos cuentos en un montaje que se llama Cuentos de Gloria, que me contaba la esperanza, porque mi mamá se llama Gloria Esperanza. Mi mamá nunca escuchó el montaje, nunca quería. Pero lo cuento con mucho cariño y pues para comenzar esto así, yo le hago preguntas primero. Levante la mano los que han visto Matilda. Levante la mano. Varios. Matilda fue algo así como la primera X-Men que yo conocí. Pero la Matilda de antes, ¿no? No la Matilda de ahorita, que la Matilda de ahorita bailan y todo. Y es muy raro porque a un chico flaco lo disfrazan de gordito, pero se nota que es un chico flaco disfrazado de gordito, y entonces es muy raro. Yo me acuerdo de la Matilda de antes. ¿Por qué? Porque en el colegio donde yo estudiaba había una niña que era igualita a Matilda, era igualitica a Matilda, así con el peinadito, el moñito, el vestidito, era físicamente exactamente como Matilda, pero con la personalidad de Tronchatoro. Y a mí me gustaba. Estaba masoquista desde pequeño. Pero yo dije, no, yo tengo que conquistar a esta chica, yo tengo que de alguna manera conquistarla, pero no sabía cómo. Entonces, leyendo cuentos de Jairo Aníbal Niño, me delaté. Compré un montón de post-it azules, fui maduré y le puse en el puesto uno el primer día. Y ustedes saben lo que son los post-its. ¿Sí? Para los que no saben, los post-its son de estos papelitos que tienen pegante en un bordecito que uno lo utiliza para escribir notitas, ¿sí? Como que los niños llegan en el cuaderno y escriben, no se olvide la tarea, y la pegan en el cuaderno. Luego llegan a la casa, abren el cuaderno y ven un montón de noticas que dicen, no se olvide la tarea, 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 no se olvide. Con la hoja arrancan la bota y ya mi tarea. Yo compré un montón de esos papelitos, pero azules. Yo fui y madrugué y le puse en el puesto uno el primer día. Y cuando él llegó, miró el puesto, miró el papelito y dijo, ay, tan bonito. Cogió el papelito, hizo un avioncito, lo tiró, se sentó y yo estaba atrás. Al otro día yo madrugué a ponerle un papelito azul y cuando ella llegó, miró el puesto, miró el papelito y dijo, ay, tan bonito. Cogió el papelito, hizo un barquito, lo tiró, se sentó y yo estaba atrás. Y comenzaron a pasar los días y ya no solo le ponía uno, sino 2, 3, 4, 5, le llenaba el puesto de papelitos azules y cuando ella llegaba a mirar el puesto y dijo, bonito. Cogía el puesto, lo cambiaba, se sentaba en otro y yo estaba atrás. Y comenzaron a pasar los días y no solo le llenaba el puesto de papelitos azules, sino que le llenaba el pupitre de papelitos azules, pero los pupitres de antes, ¿se acuerdan? Esos pupitres que eran grandes de dos puestos que tenían agujeros para guardar, sí, que tenían, algunos tenían la tapa así, embutido de papelitos azules. Llegaba, mira el puesto, el pupitre tiene papelitos azules, mira todo eso como... ¡bonito! Cogía el puesto, el pupitre, los arrastraba, los cambiaba por otros, se sentaba y yo estaba atrás. Y comenzaron a pasar los días y no solo le llenaba el puesto de papelitos azules y el pupitre tiene papelitos azules, sino que le hacía un corazón de papelitos azules alrededor. Y cuando yo llegaba, mira el puesto, el pupitre, el corazón hecho de papelitos azules, todo. Y chicas que están aquí en este lugar, hoy hay que hacer catarsis. Hoy tienen que soltarlo, mujeres. Y es que sepan, hombres, que las mujeres no se ponen bravas y ya. Las mujeres van acumulando. Y hombres
por favor no se ríen. Y cuando ella explote, ya se acuerdan cuando un puñal estaba hablando mal de nosotros, algo así. Y cuando ella llegó, mira, puesto de papelitos azules, pupitre lleno de papelitos azules, corazón hecho de papelitos azules, flecha de papelitos azules, no sé cuánto, todo eso, y ahí en ese momento explotó como... Estoy cansada, estoy mamada de papelitos azules por todas, tengo papelitos azules en las medias, en la costumbrada, en las mallas, por todas las papelitos azules, estoy mamada de papelitos azules, mamá, papelitos azules. Cogió el puesto del pupitre, lo levantó con una sola mano, lo sentó por la ventana, se sentó en otro y yo estaba atrás. Y ustedes no me lo van a creer, pero yo el otro día madrugué a ponerle papelitos azules. Y no, chicas, no soy intenso, soy constante. Pero efectivamente, como ella es mujer, pues ella es astuta. Entonces ella también madrugó. Y yo estaba en la mañana con todos los papelitos azules. ¿A usted qué le pasa, imbécil? Yo estoy cansado de papelitos azules por todos lados. Tengo en la casa una pared empañetada de papelitos azules, tengo puff y almohadas rellenas de papelitos azules nomás. Estoy mamada de papelitos azules. Explíquese yo. Mira, lo que pasa es que tú me gustas, ¿sí? Y yo lo que quería era regalarte el cielo, pero da pedacitos. Yo sé que uno ahora de adulto dice, la chica está como... Pero en ese momento uno es niño. Y pues uno es más inocente, ya me miro como... ¡Ay, tan bobo! El cielo está hecho de papelitos azules. El cielo está hecho de agua. No habíamos llegado a esa clase de... Y pues nos volvimos amigos, ¿sí? Pero pues yo nunca he sido así una persona como muy de deportes, como muy culta, ¿no? Sino que yo siempre he sido un poco más tímido y pues jugamos fútbol. Y yo le iba a la pelota, y yo así como, y me iba de jeta, ella me pegaba, juegue bien. Pero yo siempre sentí como esas ganas de que fuéramos a lo mal. El problema es que yo me iba a cambiar de colegio. Y pues uno cuando niño, como que cuando ve ese cambio de colegio lo ve como una cosa fatal, porque no había, ahora que los celulares, que la conexión, cuando mucho había como el Messenger, mucho, y era como uno zumbido. Y luego uno publicaba para que vieran qué canción estaba uno escuchando, para que supieran que uno estaba deprimido y todo. Entonces yo dije, no, pues yo tengo que darle una oportunidad más a esto, yo tengo que decirle a ella todo lo que siento, todo lo que mi alma ha callado. Así que yo la cité, la salí del colegio, en el parquecito que quedaba ahí al lado del colegio, en estas banquitas de madera y metal, si las han visto, entonces decía ahora es un bloque así de cemento. Y las antes tenían pues como estribito, aunque no faltaba que cogían y le quitaban los palos y uno se sentaba y sentía como no puede ser y uno que rolo, entonces sentía como no, pero estaba bien, eso estaba bien. Y yo me senté ahí, pues ella llega, me saluda, ¿qué más, parcero? Y yo, no, pues mira, es que tú sabes que yo me voy de colegio, entonces pues yo quiero que hagas una última cosa por mí. ¿Todo bien? Parcero para lo que sea. Mira, me saqué de bolsillo un cuadro envuelto en tela y le dije, mira, este es el cuadro de la mujer que más me ha gustado en la vida, quiero que se lo entregues, por favor. Y ella, pues como toda mujer, digo, ¿así? ¿Y quién es? Tú vas a saber, no te preocupes, tú vas a saber, entrégale este cuadro a la mujer que más me ha gustado en la vida, por favor. Le solté y salí a correr. Ella me iba a correr, sonrió. Y con el cuadro de la mujer que más me había gustado a mí en la vida en las manos, o sea, ella ahí envuelto, por curiosidad, no por decir que las mujeres son chismosas, no, por curiosidad, ella desenvolvió el cuadro. Y efectivamente se dio cuenta que era el cuadro de la mujer que más me había gustado a mí en la vida, porque no era un cuadro, era un espejo.
Y ella se miró, sonrió. Pero en ese momento, por lado y lado de la calle comenzaron a pasar más personas. Y ella comenzó. Incluso pasó por la tienda donde un Pancho, que era un gordito así. ¡Ay, hombre! Y ella no la volví a ver. Pero yo iba a la casa y pues le contaba así las cosas que me pasaban a mi mamá. Y mi mamá me decía, ay, chino, vean, no se preocupe. Ustedes que se estudiar, que lo primero es el estudio, eso, después van a venir las mujeres. Más bien, siéntese y venga, le cuento una historia. Y comenzaba a contarme sus historias. Y para esta historia, que esta es la historia, quiero que ustedes repitan conmigo, con mucha energía, ¡tun, tun, tun! ¿Vale? ¡Tun, tun, tun! Tun, tun, tun. O sea, a ver, hombres, así. Imagínense esa situación donde ustedes llevan saliendo 2, 3 meses con la chica que les gusta y llevan, no sé, invitándola a café, a tintico, de ahí afuera porque no hay para más y ustedes llevan 3 meses. No, pues, debo preguntar, ¿aquí hay alguien que está en la friendzone? No. ¿Alguien que esté en la friendzone o que haya estado? ¿Estás o has estado en la friendzone? No me salió de... Tienes una finca y terreno. ¿Cuánto es el tiempo que así dices, uy, he estado tantos años? 4 años. ¿Cuánto? 4 años. 4 años. Sí, las mujeres son perversas. Oye, uno 4 años después de, no sé, ir a bailar, preguntar Con sus qué te gusta hacer. propagandas, ¿No? con sus propagandas. Exacto, sí. Entonces, imagínate, a los 4 años uno ya preguntando qué le gusta hacer, qué dónde le gusta ir, cuáles son sus padres, cuáles son sus gustos, qué le gusta música, qué le gusta cine. Y uno, a los 4 años, así uno se siente con el valor de decirle todo lo que siente, todo lo que su alma calla, todo lo que en su interior necesita expresarle hacia ella. Y dice, mira, o sea, así cara, así lo mejor que puede ser. Y ya, se pone bonito, va frente a ella y dice, mira. Lo que pasa es que quiero que tú y yo hagamos algo más. Y chicas son tan descaradas, tan crueles, tan perversas, 4 años que lo miran a uno a los ojos, le acarician el rostro y dicen, lo que pasa es que tenemos que conocernos más. ¡Esta más gente! ¡Más que conocer! ¡Hombres que te sientan! ¡Tum, tum, tum! Y chicas no se queden atrás, así digo, cuando ustedes están tranquilas de su vida, solteras, potras, caballotas, que están en la flor y ven a un hombre pasar apretadito, rico, que parece un dorito y no pueden aguantar las ganas y le dicen, chao papi, y voltea a mirar, ay, a mí me respeta. ¿Qué te sientas, chicas? ¡Tum, tum, tum! Ahora sí, entrando a ver esta historia. Tun, tun, tun. ¿Ustedes saben qué es el tun, tun, tun? ¿No? ¿Se pueden imaginar qué es el tun, tun, tun? Como el latido del corazón. Oye, vean un cardiólogo porque... Tun, tun, tun. Como... No, nadie se puede imaginar qué es el... ¿Tocar una puerta? No es. Tun, tun. Les voy a contar. El tun 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 es el sonido más aterrador y horrorífico que habían podido escuchar 3 caballeros en toda su absoluta existencia. Pero la historia no comienza con los 3 caballeros. La historia comienza con una madre que estaba lavando la ropa al lado de su hijo de 15 años y estaban echando la ropa en una botijuela. Y... ¿ustedes saben qué es una botijuela? No. Una botijuela, ¿cómo que les hago? ¿Cómo que les explico cómo es una botijuela? Pues es como una... o sea, ¿han visto una película que se llama Ghost, la sombra del amor? Sí. Que es muy famosa en los 90s porque hay una escena donde está la protagonista haciendo como una escultura de barro, así, y llega el marido por detrás sin camisa, así, y dice, ¿qué estás haciendo? Es que en esa época llegó el doblaje español. Entonces dice, ¿qué estás haciendo? Y comienza a sonar esa canción de oh my love, Madolina, mata the streets, oh so much.
claro que es una botiguela, ¿no? Y la mamá estaba echando ahí la ropa, y cuando la fue a levantar se dio cuenta que estaba muy pesada. Y entre la mamá y el niño intentaron levantar la botiguela y se dieron cuenta que estaba muy pesada, muy pesada, muy pesada. Y entre ellas los dos intentaron muy pesada y no podían. O sea, ¿cómo les hago entender lo que hagan de cuenta que todo el dinero que los políticos han robado estaba ahí adentro? No, peor. Todo el dinero que los hombres hemos gastado en las mujeres para quedar en la friendzone estaba ahí. Puras moneditas. Y entre la mamá y el niño intentaban levantarla, pero no podían porque estaba muy pesado. Y en ese momento pasaban 3 caballeros en sus respectivos caballos, ¿no? Bueno, yo solo puedo hacer uno, ¿no? Ustedes me ayudan con los otros, ¿listo? Bajaban 3 caballeros en sus respectivos caballos. Bueno, digamos que ya habían como unos 10 caballeros. Y entre ellos habían 3 caballeros. Que justo cuando pasaban enfrente de la madre, pues ella dijo: caballeros, por favor, ¿podéis ayudarme a levantar la botiguela que en serio está muy pesada? El primero de los caballeros dijo: hostias, diga. La verdad os digo que si yo me apeara del caballo y ayudara con esas labores, no me vería galante, no me vería como un caballero. Así que yo os digo que no. Diga. El segundo de los caballeros dijo: oiga, yo sí le voy a decir una cosa, que yo me hago el caballo, le gallo por ahí, me dan un bajo, no. Y el tercero de los caballeros le dice: ay, me esperas un momento. Es que en este cuento no hay señal. Soy de claro. Y se lo envié. La mujer, al ver la negativa de los hombres, dijo: bueno, ya que no me queréis ayudar, por favor, llévate a mi hijo de 15 años para que aprenda a ser un caballero como usted. Los caballeros se reunieron y el primero de ellos dijo: hostias, digo, la verdad os digo que si nos llevamos al pequeño va a hacer un estorbo en todo el viaje, porque tendremos que estar pendientes de él y cuidarlo, así que yo digo que no nos lo llevemos. Digo. El segundo de los caballeros dijo: pues bien, yo soy una cosa, miramos peladito para arriba, para abajo, para el centro, para adentro, tenemos que estar pendientes de él, limpiando el culito. No. Y el tercero de los caballeros, que era el más inteligente de los 3, paréntesis, dije que era el más inteligente de los 3, no que fuera inteligente, les dijo: no, brutos, si nos lo llevamos tenemos coima gratis, tenemos quien nos lave la ropa, quien nos lave los caballos, quien nos lave los calzones, no, comiendo y gratis. Así que aceptaron. El niño se montó en el caballo del tercer caballero y se adentraron en el bosque. Y estaba lloviendo. Y cuando estaban en medio del bosque y la noche cayó, los caballeros, unos machos, unos varones de pelo en el pecho, espalda plateada, efectivamente estaban en la oscuridad de todo el bosque como... Y a lo lejos vieron una lucecita. Se acercaron y era una cabaña. Golpearon a la puerta y de la cabaña salió una mujer. Un pimpollo de mujer. Hermosa, mina, bella, divina. Yo me acuerdo mucho de películas de los 90. ¿Ustedes no vieron una película que se llamaba Bajos Instintos? ¿Sí? Es una película muy famosa donde están interrogando a la protagonista, que es una villana, pero es una villana tremenda, y está en la sala de interrogatorio y ella se sienta y tiene una mini falda, está así cruzada la pierna y delante de como unos 5 manes que están así como: esta es la culpable, maldita desgraciada, tenemos que hallar su confesión, y ella enfrente de todos así: ¡y no trae ropa interior! Y todos quedando. La libramos, ¿no? Así, esa mujer era hermosa, pero una cosa espampanante. Tanto así que los 3 caballeros y el niño simplemente pudieron decir al unísono: uy. Ella se presentó, le preguntaron si podían quedarse la noche ahí. Ella les dijo que claro, se podían quedar la noche ahí con una condición: tenían que quedarse en el mismo cuarto que sus hijas. Y bueno, unas por otras, porque la mujer era esbelta, bella, divina, galante, pero las hijas eran feas. Feas. Estoy diciendo esto varias veces para que quede completamente claro que las hijas eran feas. Ya que
estamos con esto de las películas porque una imagen vale más que 1000 palabras, es el dicho, entonces necesito representar eso, porque ustedes vienen acá y dicen, no, pues es cuentero, entonces necesitan como que quedar con una imagen así, ¡buah!, espectacular, que recuerden en su sueño. Entonces, un momento. Piensen que hay comerciales, no sé, está ahí Abelardo de las Piedras, diciendo, soy el tigre, eran feas. Eso para expresar, eso es la imagen. Ya, era solo eso. Porque me autoestima rígida. Pero eran tan feas que los 3 caballeros y el niño, al verlas, simplemente pudieron decir al unísono. Entraron al cuarto. Los caballeros se acostaron con el niño en una cama y las niñas se sentaron en otra cama. La mujer a sus hijas les colocó un sombrerito a cada una en la cabeza y les dio un besito de buenas noches. Un besito algo así como... y se fue. El niño, como niño de 15 años, en una cama ajena, en una habitación ajena, en una casa ajena, no podía conciliar el sueño. Así que se levantó por entre las camas, por entre los pasillos, por entre las puertas, hasta llegar al cuarto de la mujer bonita y comenzó a espiarla por la rendija. Justo en ese momento, la mujer bonita se estaba desvistiendo. Y justo cuando se iba a quitar el escote, comenzó a salirle un humo que la envolvía desde las piernas completamente y la mujer bonita se convirtió en una bruja horrenda, fea, encorvada, que hablaba con un gato que estaba en la repisa. Esa era la bruja, no el gato, ¿no? Mefistófeles, hoy nos han llegado 3 caballeros y un muchacho, a los cuales nos almorzaremos hoy. Pero hay que tener cuidado, Mefistófeles, porque la noche es muy oscura. Por eso a mis hijas les he colocado un sombrerito a cada una en la cabeza para distinguirlas en la oscuridad. El niño que estaba mirando por la rendija rápidamente se fue al cuarto de los caballeros y las chicas se dio cuenta con dificultad que las chicas tenían un sombrerito cada una en la cabeza, así que fue inteligente. Les quitó los 3 sombreritos de las cabezas a las chicas, se los puso en las 3 cabezas a los hombres, se dio cuenta que se veía algo gay, así que se los puso en las otras 3 cabezas, se fue un rincón y esperó. En ese momento la bruja entraba por la puerta. Sara la bruja, no la puerta. Y la bruja traía consigo un garrote, no era un garrote, era un garrotazo, una vaina como de 3 metros con varilla, puntilla y chicle igual. La bruja tocó las primeras cabecitas de la primera cama y sintió los sombreritos. Así que creyó que eran sus hijas. Se fue a la siguiente cama, tocó las cabecitas y no sintió los sombreritos. Así que creyó que eran los caballeros. Para confirmarlo, les tocó los rostros y se dio cuenta que tenían barbas. Y comenzó a bajar por las barbas. Yo no me acuerdo que los caballeros tuvieran barbas tan largas. Así que se devolvió por las barbas. Es que no son barbas, no. Son las axilas. ¿Y por qué ya? Así que la bruja cogió el garrote y cada un golpe certero a cada una de ellas. ¡Pa! 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 Dejó el garrote con delicadeza untada y comenzó a bajar la cobija lentamente. Y mientras la cobija seguía bajando lentamente, pensaba en cómo se iba a comer a los caballeros, si asados o fritos. Mientras la cobija seguía bajando
lentamente. Y cuando la cobija estaba a los pies de la cama y ella se disponía a coger a la primera de sus hijas, creyendo que era uno de los caballeros, muy, pero muy, pero muy lentamente, en ese instante, en ese preciso momento, en esa milésima de segundo, muy, pero muy, pero muy. Era el niño que gritaba desde el rincón. ¡Ay! La bruja conmocionada. ¿Qué os pasa, niño? ¿Qué os pasa? ¡Ay, mamá vieja! ¡Ay, mamá vieja! Es que es el dolor que siempre me da en el estómago, mamá vieja. ¿Y con qué se te cura, niño? Me tienes que traer agua del río. Voy por ella. Pero me la tienes que traer en un colador. ¿What? ¡En un colador! Y la bruja está tan conmocionada que no se dio cuenta, cogió su escoba, cogió el garrote, cogió el colador y se fue al río. Y cuando llegó al río, ¿Verdad, cochino este? Me da una buscatina y ya. mientras tanto el niño despertaba a los caballeros. ¡Despertados, despertados! El primero de los caballeros. ¡Hostias! Tío, mamá, tío, papá, tío, tío, tío. El segundo de los caballeros. Venga, mami, si querés. Venga, mami, si querés, yo tengo una finita por allá y no podemos ir por allí. El tercero de los caballeros. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Dejé el celular en la casa. ¡No! ¡No, no! Dejé el Facebook abierto en el computador de mi niño. ¡No, no, no! ¡Despertado, despertado! ¿Qué pasa, niño? ¿Qué pasa? El niño prendió una linternita y les mostró lo que había pasado y ellos. Así que nos tenemos que ir. Sí, yo estaba cómodo, de malas. Se montaron en sus caballos y se adentraron nuevamente en el bosque. Había unos caballos que no estaban. Cuando los primeros rayos de sol caían por la mañana, la bruja aún seguía ahí al lado del río con el colador, ¿no? Bueno, analicemos esto. De medio lado, no se puede. Rápido, tampoco. Y lentamente, así como quien dice, muy, pero muy. Tampoco. Uy, berraco chino este me ha sabido engañar. Hombres, uno que engañó a una mujer, vaya y venga, pero que ella se dio cuenta que no le engañó. Esa bruja se encolerizó, cogió ese colador y lo mandó lejos para su. Cogió su escoba, cogió el garrote, se fue volando hasta la casa, mandó todas las puertas de un patadón, ¡pra! ¡pra! Y cuando entró al cuarto de las niñas, los rayos de sol que caían por la ventana iluminaban sus rostros desfigurados. La bruja. ¡No! ¡No! Se ve más bonito, pero ¡no! Porque uno podrá ser bruja, reggaetonero, Justin Bieber, lo que sea, pero que hagan que uno lastime a sus hijos. Esa bruja se ensaya allí, ¿no? Cogió el garrote que 3 metros, chasqueó los dedos, 6 metros de largo, casi no lo puede sacar por la puerta. Coge su escoba y se va volando, buscando a los caballeros que iban en sus caballos. Se les habían perdido otros, entonces iban en un solo caballo, al parecer. Y cuando la bruja pues los ve, ellos ven a la bruja, rápidamente ellos se apean de los caballos, van a un árbol y cada uno se va a una rama. La bruja aterriza, los ve y deja la escoba y el garrote a un lado y saca un saco enorme. Lo pone debajo del primero de los caballeros y grita: ¡Tum, tum, tum! ¡Cayó en mi saco! A lo que el primero de los caballeros dice: ¡Hostias! Tío, suelta la rama y cae en el saco. La bruja pone el saco debajo del segundo de los caballeros y grita: ¡Tum, tum, tum! ¡Cayó en mi saco! A lo que el segundo de los caballeros dice: ¡Ay, buena pelona! Suelta la rama y cae en el saco. La bruja pone el saco debajo del tercero de los caballeros y grita: ¡Tum, tum, tum! ¡Cayó en mi saco! A lo que el tercero de los caballeros dice: ¡Ay, mariques! Suelta la rama y y cayó en el saco. La bruja pone el saco debajo del niño y grita: ¡Tum, tum, tum! ¡Cayó en mi saco! A lo que el niño: ¿Ah, que no?
niño. ¡Que no! ¡Tum, tum, tum! ¡Cayó en mi saco! Pero el niño se agarraba tan fuerte de esa rama como si su vida dependiera de ello. Porque su vida dependía de ello. Y la bruja que está encolerizada, que yo no sabía qué hacer, cogió el saco, lo amarró con una cuerda, se fue por el árbol, se fue por la rama donde estaba el niño. Y justo cuando ya lo tenía entre sus garras, justo cuando ya lo iba a atrapar, justo cuando ya le iba a hacer la bruja. Justo en ese instante, en ese preciso momento, en esa milésima de segundo. ¿Ustedes qué creen que pasó? Pueden comentar, ¿no? Se lo comió. ¿No te gustan los finales felices? No, o sea, pero ¿cómo se lo comió? Digo, yeah. No, ¿alguien más? ¿Cómo cree que acabó el no? El niño se despertó. Sí, efectivamente el niño se despertó, porque todavía sigue un sueño. Se despertó en una cama de hospital. Soñé que me gané el mundial. Es un bracito sneaky. El balón es mi amigo. ¿Y sí? Mira. ¿Quiénes opinan que ese es el final del cuento? Obvio, no. ¿Quiénes opinan que dicen no es el final del cuento? ¿Ustedes me dejarían irme así sin contar ese final? No. ¿Después del final? Sí. ¿Me voy? No. ¿Después del final? Sí. ¿Me voy? No. ¿Después del final? Sí. ¿Me voy? No. ¿Voy a comprar mucha pola hoy? Bueno, ¿dónde iba? Ya, puedo volver a empezar. Había una mamá que estaba lavando la ropa al lado del río y la estaba echando en una botijuela. ¿Y saben lo que es una botijuela? Ya me acordé. Escenas del capítulo anterior. Justo cuando la bruja ya lo tenía entre sus garras, justo cuando ya lo iba a atrapar, justo cuando ya le iba a hacer la brutality. En ese instante, en ese preciso momento, en esa milésima de segundo, el niño se soltó de la rama, haciéndole a la bruja ¡Naray! Dando 5 volteretas mortales hacia atrás, cayendo exactamente de pie frente al saco. El niño sacó a los caballeros del saco, puso el saco debajo de la bruja y gritó ¡Tum, tum, tum! El niño a la bruja, dando 5 volteretas mortales hacia atrás, cayendo exactamente de pie frente al saco. El niño sacó a los caballeros del saco, puso el saco debajo de la bruja y gritó ¡Tum, tum, tum! ¿Cayó en mi saco, no? Porque no, el saco no era el niño. Entonces, solo tum, tum, tum. Cayó en su saco. Y la bruja, que está conmocionada de tanta voltereta que había hecho el niño, pues soltó la ramera. Cayó en el saco. El niño amarró el saco y ahí al lado, de 6 metros, con varilla puntilla y chicle igual, y garrote. Y el niño. Entre los 3 caballeros, el niño cogía el garrote y comenzaban a darle esa bruja. Y le daban, 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 le daban, le daban, le daban, le daban, y le daban, y le daban, y le daban. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Me ayudas? Que me cansé ya y le siguen dando. Continúa. No, pero con sericia, tiene que ser con maldad, así como... ¿Estuviste en la universidad o estás en la universidad? Estuve. ¿Qué estudiabas? Sistemas. ¿Sistemas? ¿Ingeniería en sistemas? Sí. Ah, yo también. No la terminé. ¿En dónde estudiaste? En la noche. En la Nacho. ¡Ay! Bien por los que se gradúan. ¿Nunca tuviste así como ese profesor de programación que era, yo esto lo hago así en una línea? ¿Sí? Y que cuando uno iba a presentar decía, mira, te doy 3 y agradéceme, nadie me saca más de 2.5. ¿Sí? Imagínate que es el que está en el saco. Y le daban. Y le dieron tanto que ya no había ni saco ni bruja, sino un hueco enorme en la tierra. Y luego ahí grabaron la película Helado. Y los 3 caballeros pues miraron al niño y le dijeron, nos has salvado, estamos agradecidos. ¿Qué podemos hacer nosotros para compensarte de que nos has salvado la vida? El niño los miró y les dijo,
Si ustedes quieren agradecerme por haberles salvado la vida, acompáñenme. Se montaron en su caballo. El caballo que regresan cuando la bruja está muerta. Se montaron en su caballo, subieron arriba en la montaña y abajo seguía la mamá del niño lavando la ropa y echándole la botica. El niño miró a los caballeros y les dijo: ustedes quieren agradecerme por haberles salvado la vida, simplemente ayúdenle a mi mamá a levantar la botica. Ese cuento mi mamá me lo contaba cuando yo era niño, no solo por la enseñanza que deja, de ayudarla a hacer oficio, sino porque ella también tenía un garrote y si yo no la ayudaba. Muchísimas gracias a ustedes por prestarnos sus oídos para escuchar historias. Mi nombre es Antonio Fonseca. Me pueden encontrar en las redes sociales si quieren, si no, pero sería bonito. Estoy como @elsexybonsai, 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 me toca repetirlo porque es @elsexybonsai, SEXY, bonsai, bonsai, @elsexybonsai, por favor, @elsexybonsai, me toca repetirlo varias veces porque @sexybonsai es una sex shop. Mi mamá vio Instagram hace poquito. Contando cuentos. Muchas gracias a ustedes. Qué noche inolvidable. Hace unos 10 años, bueno, lo que pasa es que no pueden confiar en que lo que yo les diga sea verídico en términos de tiempo, porque para mí pandemia fue el año pasado, ¿me entiendes? O sea, como que mi capacidad para identificar tiempos es rara, pero yo diría que hace como 10 años, en la 17 con segunda, estaba la primera aldea, la aldea Arde. Y ahí Héctor Hernán, que es un viejo loco, poeta, adolescente siempre, hizo el primer micrófono abierto, lo hacía todos los miércoles. Y yo en ese tiempo, a ver, como que en algún momento me desenamoré de la cuentería, como que dije, va, me fui. Y como 3 años después, fui a una función de Nacho Cuenta en la Universidad Nacional y, o sea, como que los de mi grupo de ese tiempo, los que empezábamos a contar por esos lares, eran Andrés Bonilla, que ya no cuenta, Samuel Vela, que ahora está haciendo como más comedia que otra cosa, y Tito Samuel Martínez. Guay, Tito Samuel Martínez. Y cuando yo llegué después de 3 años que no quería saber nada de la narración, me senté y ellos mostraron los trabajos con los que iban a participar en la SCUM. Y es cuando yo los conocí, chicos, o sea, eran igual de malos que yo. Vuelvo 3 años y cada trabajo, o sea, pasaron seguidos uno detrás del otro, cada trabajo me dio un puñetazo en la cara. Y yo decía, pero más idiota yo, o sea, o sea, perdí 3 años de mi vida, miren lo que están haciendo estos seres. Y ahí empecé a copiar del micrófono abierto de Héctor Hernán, iba todos los miércoles a ensayar, a probar material, Y lo que suele pasar cuando uno cuenta todos los días y está empezando es que se le acaban a uno los cuentos. Y una vez me acuerdo que iba en el Transmilenio, de camino a la aldea, y yo decía, marica, ¿yo qué voy a hacer? O sea, sí estoy yendo, ya voy llegando, pero no tengo ni berraca idea de qué es lo que voy a contar. Ya lo conté, ya no lo quiero contar, marica, si me acuerdo ya lo hice, me tienen tecado, weón. Y en el espaldar de Transmilenio, de la silla de Transmilenio, había un graffiti que habían hecho con marcador
que en sus inicios supongo que decía solo Millos Roscas, pero la tinta se había diluido y lo que se leía a simple vista era Milá y Rosy. Yo dije, aquí debe haber algo. Me bajé, llegué a la aldea y cuando llegué a la aldea, la canción que estaba sonando era: la calle Yubres raya en medio, encuentra verde ver, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas, saliendo del central, el empedrado está tapado, pero allí están. Cuando Milá despertó esa mañana, lo primero que sintió fue el odio. El odio sobre todo por sí mismo. Sintió la angustia, el terror, pero sobre todas las cosas lo primero que sintió fue la ausencia de Rosy. Y eso le dio tanto miedo que salió corriendo a la cocina a esconderse detrás del primer café de la mañana, preparado desde el grifo, 3 cucharadas de café instantáneo, 3 cucharadas de azúcar y el primer cigarrillo de la mañana. En principio porque a Rosy le gustaba el café de verdad, el que se prepara con filtro o en la moca o en la cafetera, sin dulce, y detestaba el olor a cigarrillos. Y quizás esa era la forma que había encontrado Milá de enfrentarse a la ausencia, a la soledad, disfrazándose de una falsa libertad de ahora yo puedo desayunar como si me dé la gana. Como si esa vaina se le pudiera llamar desayuno. O sea, las mamás le llaman desayuno de soltero, los médicos le llaman gastritis, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Milá terminó su desayuno apagando la colilla contra el pocillo, intentó encaramarlo en ese arrume de trastos sin lavar que pujaba por llegar al techo, después a la bóveda celeste. Si nos descuidamos, la NASA va a reportar un plato sucio junto a la bandera gringa. Se metió al baño y se bañó, las cosas hay que hacerlas completas. Salió, se entró al cuarto, vio la ropa que se había puesto la noche anterior ahí arrumada en el suelo, agarró el pantalón pálido y triste de tanto tiempo sin usar, los zapatos recién lustrados la noche anterior, se vistió con la camisa, se puso la corbata y poquito a poquito Milá fue sintiendo cómo se iba disfrazando de una vaina que no era, cómo se iba desterrando de sí mismo, cómo se iba sacando de patadas para caer de culo ante una realidad opaca, esa realidad opaca y sin gracia que era la vida sin Rosy. Escarbó en la mesa de noche, encontró ahí la hoja de vida en medio de cajetillas de cigarrillos sin terminar, 1 o 2 cigarrillos en cada una de las cajetillas, sacó la hoja de vida y decidió leer el perfil profesional que había escrito la noche anterior. Joven poeta, no tan joven ni tan poeta, ofrece sus servicios para no morir de hambre. Ofrece sus servicios para escribir los Happy Birthday con salsa dulce sobre las tortas de 3 leches que venden en la repostería de su barrio. Poeta pobre. Poeta miserable ofrece sus servicios al 2x1, al 3x4, síguelo más caballero. Poeta triste y trasnochado a buen precio. Experiencia muy poca. En el amor se quedó dormido, en la bohemia no lo encuentran, en la billetera a duras penas hay dinero, ni una carta de una doncellita trasnochada, ni un regresa pronto que lo libre de sí mismo. Canta como un tarro arrastrado por la calle, después de una cerveza debe ir 5 veces al baño, no sabe coger bus, ni impulso, ni el toro por los cuernos, básicamente no sirve para nada. Por eso es poeta. Poeta, no tan joven ni tan poeta, ofrece sus servicios en lo que sea. Milá cerró la carpeta y pensó que era el perfil profesional más honesto que alguien hubiera escrito en su vida, pero ustedes y yo sabemos que la honestidad es esas vainas que se exigen y se reclama y se juzgan más o menos con la misma vehemencia, así que sin darle muchas esperanzas a conseguir su objetivo salió y estrelló la puerta con fuerza para que al menos el eco de su soledad lo despidiera, para que al menos el eco de su soledad lo recibiera en la noche. La primavera en aquel barrio se llama soledad, se llama grito de ternura, pidiendo para entrar en el apuro está lloviendo, ya no se secarán mis lágrimas en tus bolsillos.
cambiaste de saco. Mientras iba caminando, Milá estaba, el cielo estaba generando estas goticas de esta llovizna que no moja pero que emputa, o sea, como que no lo deja a uno concentrarse del todo. Además las sombrillas habían estado, se estaban encendiendo, esas sombrillas que a veces son arrancaojos, arrancanarices, que cuando uno no tiene sombrilla no sabe muy bien cómo protegerse de semejante atentado a la salud física. Y mientras iba caminando, iba recordando la sombrilla que había dejado hacía unos meses en un bar. Esa noche en que cayó un aguacero torrencial, esos aguaceros donde no cae la lluvia hacia abajo sino de frente, y que uno idiota cree que si no se moja la cabeza entonces está seco, pero que de aquí para acá está completamente empapado, pero uno sonriente creyendo que le ha ganado al sistema. Llegó al bar, lo dejó en el umbral de la puerta, entró, se sentó en la barra, y solamente hasta que se sentó en la barra fue que se dio cuenta de lo que tenía al lado. Ahí sí, ustedes me perdonarán, ustedes dirán que qué cuento tan eurocéntrico, pero qué culpa, el cuento es así: rubia, ojos verdes, un cuello como de cisne, un vestido enterizo blanco que le llegaba hasta las rodillas, unos zapatos color crema y una manada de unos 50 dragones de cristal que revoloteaban alrededor de ella. Claro, Milá actuó como yo hubiera actuado en ese momento. Solamente ahí se dio cuenta de que el man que atendía no estaba. O sea, era un bar de puncos, de estos puncos que se cortaban las venas y empezaban a hacer carreras de quién le daba más vueltas a la manzana, y el que ganara se ganaba una botella de Old John. Pues claro, todos los puncos estaban allá en una esquina, mejilla con mejilla. Marica, vaya a tienda. Marica, el dueño del bar es usted, tan pendejo, vaya. No, yo no sé cómo lidiar con eso. Estaban ahí temblando de miedo porque no sabían qué hacer con semejante aparición. Y ella volvió a mirarlos, vio la cresta de uno de ellos y dijo: amo profundamente los ángulos agudos. Y Milá inmediatamente se le dilataron las pupilas, sonrió y dijo: Cesario Verde. Y ella: nunca creí que hubiera alguien que conociera esa referencia. Pues claro, Cesario Verde, el referente principal de Pessoa. O sea, incluso lo alcanza a nombrar en 2 o 3 poemas, le dijo Milá. Y Rosy: sí, ¿te imaginas esa época en la que todos los poemas de Cesario Verde eran una diatriba en contra de la ciudad, en contra de la modernidad? Y lo más hermoso de todo, le dijo Milá, es que esa frase, amo profundamente los ángulos agudos. Imagínate detestar tanto un lugar como la ciudad y saber que lo único que merece ser amado son las partes cortopunzantes. Y ahí se engancharon. Y empezarán a hablar de Cesario Verde y del cuaderno que él siempre, que él había escrito y que lo mencionaba Pessoa, y los heterónimos, y así poquito a poquito, como que en algún momento Milá ya cogió confianza, se pasó por encima de la barra, destapó 2 cervezas, dijo: la casa invita. Bueno, brindaron y salieron caminando mientras seguían conversando, y la sombrilla en el umbral le hacía ojitos a Milá como... Pero ustedes y yo sabemos que en ese momento lo que menos importa es una sombrilla. Así que se fueron caminando, ya por el alcohol iban como ondulando el caminado, llegaron al apartamento de Milá, subieron los 3 pisos que los separaba de su casa, él abrió, le permitió la entrada, y esa noche, señores, esa noche Milá y Rosy volvieron a inventarse el amor, pero de a pequeños besos y pellizcos y sonrisas y perversiones y ternuras. Y así pasaron unas cuantas semanas, siempre repitiendo el mismo ritual. Ella hablándole de sus obsesiones sobre Cesario Verde, él hablando sobre sus obsesiones personales, los universos paralelos. Porque él decía que si era cierto que el universo era infinito, entonces todas las probabilidades eran posibles. Entonces él explicaba que así como en el número pi, tu número de celular, tu número de cédula, la historia de tu vida desde que naciste hasta que vas a morir está escrita dentro del número pi. Así mismo si el universo es infinito, caben todas las posibilidades. Y entonces Milá se regocijaba pensando en
en que un planeta que quizás ellos no conocían, existía alguien como Milá y alguien como Rocío que nunca antes se hubieran conocido. Imagínate, le decía Milá, imagínate la cantidad de hombres que pudiste haber encontrado, imagínate la cantidad de mujeres que yo pude haber amado, pero no, nos conocimos en ese preciso momento y es casi como un milagro. Y en ese momento Milá encendió un cigarrillo porque le gustaban este tipo de clichés cinematográficos, y mientras hablaba algo de ceniza cayó sobre el pelo de Rocío. Y ella se enojó bastante. Los 50 dragones de cristal que revolotean al lado de ella empezaron a gruñirle. Ella se levantó y se vistió con una velocidad que a él al principio le maravilló, pues porque imagínense, o sea, esa debería estar en un Guinness Records o algo así. Y ella en ese momento se quedó mirándolo, no le dijo una sola palabra y se fue. Y cerró la puerta con fuerza para ver si este desgraciado entendía que ella se estaba yendo. Pero Milá, por alguna extraña razón, lo único que recordó, estando ahí sentado, fueron esas peleas entre sus padres donde se escuchaban los golpes, los llantos, los gritos, y cómo él se quedaba detrás de la puerta de sus papás, con las piernas temblando, sin saber muy bien qué hacer. Y esa era la misma sensación que tenía sentado en la cama mientras veía cómo la mujer de su vida se iba. Mientras tanto Rocío iba bajando, iba taconeando con fuerza, iba pisando fuerte para ver si este desgraciado se enteraba de que se estaba yendo, a ver si en algún momento bajaba, la agarraba del brazo y le decía que no era cierto, que no habían otros universos, que ella era la única, que eran todas las cartas de la baraja, el tablero de ajedrez, todas las posibles jugadas, todas las piezas. Pero cuando Rocío llegó a la entrada del edificio, no había nadie sosteniéndole el brazo. Milá no perdió a Rocío en el momento en el que dejó caer ceniza sobre su pelo, la perdió en el momento en el que ella cruzó la avenida para coger el bus que la apartaría para siempre. En ese momento Milá ya había llegado completamente empapado enfrente del edificio de oficinas, con la carpeta debajo del brazo. Y ahí, por primera vez en su puta vida, tomó la decisión más valiente que hubiera tomado nunca. Arrojó la hoja de vida al suelo y empezó a correr en sentido contrario. Empezó a correr hasta que encontró una cabina de teléfonos. Ahí entró a la cabina, pidió un minuto, marcó los números que él se sabía de memoria porque el celular lo había tenido que empeñar para pagar el recibo de la luz la semana pasada. Y apenas le contestaron, no dejó ni siquiera que le dijeran aló. Él simplemente empezó a decir que lo había entendido todo, que perdón por haberlo entendido tan tarde, es que soy muy torpe, le dijo Milá, pero ya lo entendí que no es cierto, no hay otros universos, tú eres todas las cartas de la baraja, tú eres el tablero de ajedrez, todas las piezas y todas las posibles movimientos. Del otro lado se escuchó la voz de un man que le decía, mano, pues es que Rocío se está bañando, pero si usted quiere yo le digo que lo llame apenas se desocupe, a este número, ¿cierto? Salió en medio de un aguacero torrencial y mientras caminaba sentía cómo su universo se iba comprimiendo y comprimiendo y comprimiendo hasta quedar una minúscula partícula de nada. Y cuando estaba a punto de perder la esperanza, lo entendió todo. Entendió que si era cierto que el universo era infinito, allá en un planeta desconocido, algo parecido a Milá se pudo haber encontrado con alguien parecido a Rocío. Y quizás lo habrían logrado. Quizás él habría entendido un poco más las razones de ella un poco más las razones de él, y quizás en ese momento estarían paseando por esa misma calle, en medio de un sol gigante, comiendo cada uno un helado, él de chocolate y ella de vainilla. Quizás hasta vivirían juntos, quizás hasta tendrían un perrito. A él nunca le habían gustado los perritos, pero quizás en ese universo era posible. Y empapado, con una sonrisa en el rostro, no hizo más que recordar esa maldita canción que escuchó esa noche en aquel bar de Puncos, que no tendría por qué sonar. Un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero,
que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Fue y será Cuentos a Contraluz, señores. Un fuerte aplauso para Cata. ¡Adiós! Un fuerte aplauso para ustedes por haber venido hasta acá, por seguir creyendo en las historias. Nada, muchas gracias, en serio. Y a los que están, esto es de aporte voluntario. La idea es que ustedes retribuyan un poquito con esto, lo vamos a repartir en partes iguales y luego vamos a hacer vaca para beber algo, ¿cierto? Entonces lo que sus corazones digan, lo que crean que vale este trabajo, o sea, fueron al menos 2 grandes funciones. Entonces, nada, eso, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes por copiar el espacio. Y eso. Que vivan los cuentos.